Bueno, hoy es el Día de la Tierra y vamos a aprovechar para seguir hablando de medio ambiente y también de agricultura. Justamente estamos con José de Carli, él es gerente de asuntos corporativos de PepsiCo Conosur y acaban de anunciar el programa Agricultura Positiva y vamos a ir desgranando un poco los distintos ejes. La verdad que es un programa que tiene muchísima información y bueno, lo tenemos acá, Jochi, para ampliarnos en detalle, si bien no es un experto agrícola, yo tampoco, pero sí esto tiene como mucho condimento para los expertos de sustentabilidad en una industria que es clave, que sabemos que tiene como muchos desafíos por delante, sabemos que, bueno, que también la industria tiene como un gran peso en lo que tiene que ver en el impacto medioambiental, que se calcula que un tercio de las emisiones se originan en el sistema alimentario, con lo cual los desafíos son enormes y parte de esto es lo que vamos a estar charlando hoy. ¿Cómo estás, Jochi? Hola, Steffi. Un gusto, como siempre, compartir con vos este espacio. Y sí, como decís, digamos, y está bueno lo que decís, sin ser experto en agricultura, porque en realidad, como decís, esto tiene que ver, obviamente, en este caso, parte de la agricultura, pero tiene que ver con cómo producimos en general y en el sistema alimentario en particular de manera más sostenible, más sustentable y más inclusiva hacia adelante, ¿no? Y claramente la agricultura acá tiene mucho por hacer, mucho por decir y mucha responsabilidad por la huella que tiene, como bien mencionabas. Particularmente este anuncio de agropositivo, en lo que es, digamos, PepsiCo, está enmarcado en una nueva mirada, si querés, estratégica sobre cómo producimos más sustentablemente, que tiene que ver con PepsiCo Positive, PepsiCo Positivo, que va a ir incluyendo a lo largo del año una serie de anuncios y compromisos en los diferentes pilares que tenemos. A principio de año hicimos el anuncio sobre nuestro pilar de clima, digamos, con una meta bien ambiciosa de ir a emisiones netas de carbono a 2040. Entonces, y cada anuncio obviamente está concatenado con el que sigue, digamos, en dos pilares, como bien vos decís, que van, digamos, co-construyendo un sistema integrado más sustentable, porque esa meta de reducción de emisiones de carbono hasta llegar a la neutralidad tiene mucho que ver con el anuncio de agricultura positiva, que en sus diferentes pilares estimamos que nos va a permitir reducir 3 millones de toneladas de emisiones de carbono a 2030, ¿no? Entonces, cada pilar obviamente va conectando con el otro, no son, digamos, independientes, son todos integrados como debe ser. Y puntualmente sí, el pilar de agricultura positiva es bien relevante porque también nos permite recordar que PepsiCo es una compañía eminentemente agroindustrial. Esto creo que lo hablamos varias veces. PepsiCo tiene dos grandes líneas de producto, digamos, a nivel popular, que son bebidas y alimentos. Y todo lo que es, sobre todo la línea de alimentos, básicamente proviene de tres, cuatro, hay muchos más cultivos, pero sobre todo de acá, ya yendo más a Argentina, de cultivos como la papa, la avena y el maíz. Entonces, claramente son productos que nacen en la tierra y ahí está toda esa responsabilidad y ese trabajo que tenemos que hacer para que esa producción, y si te tengo que resumir qué es la agricultura regenerativa o la agricultura positiva, es que la producción de estos cultivos y de estos productos se haga cada vez más con la naturaleza y no contra la naturaleza, ¿no? Es decir, pasar de un modelo por ahí más convencional de agro a uno, digamos, mucho más sustentable que condensa toda esta mirada regenerativa. Por las dudas aprovecho para recordarles que el PepsiCo, digo, más allá de la Pepsi-Cola, que decía, como decía Jochi, la rama de bebidas, en todo lo que es alimentos tienen marcas muy conocidas como Lay's, por eso hablamos de las papas, Quaker, Tropicana, Doritos, bueno, muchas marcas que en las mesas de los argentinos son de lo más conocidas, y de ahí, digamos, como este link con la tierra tan directo. Como decía Cochi, el tema del programa de agricultura positiva, que también se enmarca en estos 10 años del programa de agricultura sostenible, tiene distintos ejes y el primero tiene que ver justamente con las prácticas regenerativas, ¿no? Para recuperar el suelo. ¿Querés contarnos un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de prácticas regenerativas? Dale, hay tres grandes ejes, y ahí voy a como bien decís, que tiene este programa, si bien es hiper amplio y abarcativo, hay tres grandes ejes que condensan. El primero, como bien decís, es ampliar las prácticas de agricultura regenerativa a 2,8 millones de hectáreas a nivel global, que equivale casi al 100% de la huella global de PepsiCo a nivel de tierras producidas. Es decir, PepsiCo hoy por hoy, digamos, si uno suma todas las tierras en las cuales se producen estos cultivos, son 2,8 millones de hectáreas, y a eso apuntamos, digamos, a equiparar. Para darte una noción, en Argentina son alrededor de 5.000 hectáreas. Después está el segundo pilar, que es el de impactar positivamente, digamos, y mejorar el sustento de más de 250.000 personas vinculadas con la cadena de valor agrícola. Y el tercer eje, que también es bien fuerte en Argentina y que ya está certificado 100%, es el de producir el 100% de nuestros cultivos directos e indirectos de manera sustentable. Esos son
los tres principales. Como decíamos, el del agro regenerativo, que es por ahí lo más novedoso, tiene que ver con una nueva manera, una nueva concepción, digamos, de producir los productos agrícolas, la papa, la maíz, la avena, etcétera, que tiene que ver sobre todo, sí, con una concepción y después obviamente que se baja a tierra con herramientas tecnológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Es una nueva manera un nuevo mindset, si querés, de cómo se producir, y eso cómo se baja también a cuestiones bien concretas. La mirada más, si querés, conceptual o filosófica, tiene que ver con lo que te decía, que es entender, digamos, que la producción va a ser mucho más sustentable en todas las dimensiones si lo hacemos favoreciendo, digamos, la regeneración de esos suelos, no lesionándola, digamos, como podría ser por ahí en las versiones más convencionales del agro, cómo producimos favoreciendo la resiliencia de esos suelos, favoreciendo la biodiversidad de esos suelos, de esos ecosistemas, y la sustentabilidad del uso del agua, el uso de la energía, etc. Y eso en definitiva va a ser obviamente que esos suelos sean cada vez mejores, más sustentables y que emitamos menos emisiones de carbono. Claro, eso te iba a decir, esa es la pata que tiene como un impacto directo en la reducción de las emisiones, ¿no? Digamos, Exactamente. el nuevo mindset impacta directamente en las emisiones. Exactamente. Y eso, para darte algunos ejemplos concretos, sobre todo, digamos, eso se viene trabajando, digo, PepsiCo, ¿cómo lo trabaja? PepsiCo lo trabaja, digamos, para darte un ejemplo concreto, una de las principales herramientas que hay PepsiCo trabaja, primer dato importante para recordar, no produce directamente PepsiCo, sino que trabaja con socios productores en más de 60 países, que son productores. Argentina es uno de esos. No todos los países en los que estamos producen la materia prima. Argentina es uno de esos, Chile también, yendo a lo que es Cono Sur. Entonces, trabajamos en red con estos productores, capacitándolos y certificando todas estas prácticas y generando un montón de colaboración colectiva entre estos productores a nivel global. Esas son lo que llamamos las granjas de demostración o demo farms, que se hacen siempre, digamos, en el año en los diferentes países referentes para compartir estas prácticas, benchmark y elevar este tipo de producción regenerativa. En Argentina trabajamos con más de 14 productores en lo que es papa, avena y maíz. Papa obviamente es la producción principal, son más o menos más de 50.000 toneladas por año, y es por supuesto nuestra principal producción, vinculada ahí, como decías, con la marca Leis. Pehuamar también es otra de la marca que producimos. Y en Argentina, por ejemplo, están sucediendo cosas bien interesantes y que son referentes a nivel global. Te doy 4 ejemplos bien concretos. Uno, digamos, es uno de los primeros países en incorporar todo lo que es tecnología GPS y autopiloteo de tractores, que hace que todo el recorrido por el campo sea mucho más eficiente, gastando menos energía, y es una práctica que ya se está extendiendo a muchos países. Argentina es referente mundial también en lo que es siembra directa de avena, y la siembra directa, y luego sin ser un absoluto experto en la materia, pero básicamente es, a diferencia del trabajo tradicional con la tierra, con los tractores, con el arado, que llegan hasta el fondo del suelo y lo lesionan, tiene que ver con sembrar directamente donde se hizo el cultivo anterior. Entonces es una manera mucho más sustentable que reduce muchísimo las emisiones de gas, y que además permite que el suelo se regenere, digamos, que no se lesione, y que el mismo suelo se regenere automáticamente, entre comillas, ¿no? En esa materia, Argentina y los productores argentinos están siendo realmente referencia a nivel global. Después, otro eje muy destacado en Argentina de cómo producen, y acá uno de los productores principales que tenemos, que es una de estas granjas de demostración que solemos usar, es el Parque Papa, en la zona de Otamendi. La principal zona de producción nuestra, digamos, en Argentina, está en todo el cordón de Mar del Plata, Tandil, Balcarce. Ahí está como todo el grueso de nuestra producción. Y en el Parque Papa, por ejemplo, además de todo esto que te digo, el 100% del lavado de las papas se hace con agua reciclada, agua recuperada y reciclada, que tienen ahí unas plantas, digamos, donde se recupera, se trabaja, y todo el lavado de las papas, que también es un montón de agua que se utiliza, es toda agua reciclada y que reingresa, digamos, en el propio sistema. Y después, estas prácticas, Jochi, por ejemplo, suelen trasladarse de un país a otro. Decir, bueno, por ejemplo, acá en Otamendi, en esta granja de demostración, empezaron a usar agua reciclada para el lavado de papas. ¿Esto se exporta, digamos? totalmente. Todas estas granjas de demostración, la idea es exactamente esa. Lamentablemente, la última que tuvimos en vivo, en directo, con productores de Israel, Perú, etcétera, que han venido a Argentina, fue, si mal no recuerdo, en enero del año pasado, diciembre, enero del año pasado. Fue la última versión presencial que pudimos hacer, obviamente por contexto COVID. Estas demostraciones suelen ser presenciales porque, bueno, el campo tiene mucho que estar en el territorio, ¿no? Pero más allá de que, bueno, desde la pandemia, la presencialidad en estas demostraciones no se puede hacer, se siguen haciendo a nivel virtual. Hace poco, nos contaba el equipo de Agro, hubo
sesión de capacitación con productores australianos, por ejemplo, en lo que es siembra directa. Entonces, sí, todo lo que es compartir, y esto realmente es bien interesante porque, y esto ya no es desde la herramienta pura, sino de nuevo esta concepción regenerativa que también tiene que ver con compartir prácticas colectivas que nos mejoran a todos, ¿no? Entonces, de esa manera, PepsiCo ahí, de nuevo, aprovechando su huella y su conexión a nivel global con más de 60 países productores, puede, digamos, conectar estos puntos, como decía Steve Jobs, ¿no? Connecting the dots, para que muchas de estas buenas prácticas se trasladen y bueno, hagan mejor la producción en todos los países, porque en definitiva la huella de todas las compañías, no, digamos, si bien hay localizaciones geográficas, no dejamos de hablar acá del mundo, ¿no? Digamos, de un sistema más sustentable a nivel global, porque si en el territorio X producimos mejor y en el territorio al lado se produce peor, esas emisiones nos van a afectar a todos al fin del día. Entonces, obviamente tratamos de que esta mejora sea colectiva, continua y a nivel global en la escala que tiene PepsiCo, ¿no? ¿Querés que pasemos al siguiente eje, que también está bueno como para ir repasando un poquito todo? Sí, a ver, ahí, y perdón, te quería cerrar con un ejemplo más que también tiene que ver con toda la cadena de la papa, en este caso, por decir uno, que ya es dentro de nuestra planta, ¿no? Pero que también, digamos, lo regenerativo tiene que ver también con lo circular, claramente, y cómo en todo el proceso, digamos, desde el cultivo de la papa hasta la llegada del producto, utilizamos, digamos, todos los insumos que se utilizan, incluso mismo los desperdicios de la papa, los utilizamos para volver a generar algún recurso en este sistema, y estamos piloteando también, todavía no está terminado, pero estamos piloteando, por ejemplo, esto digo, es muy interesante en el agro y sobre todo en Argentina con tanta riqueza que hay, las investigaciones y los avances son constantes, ¿no? Todo el tiempo hay investigación, avance, mejora, y algo que estamos ahora analizando es cómo podemos utilizar el almidón que queda de la papa en el proceso productivo para producir, por ejemplo, bolsas de plástico biodegradable, o para reemplazar el film plástico por film biodegradable hecho del almidón de las papas, ¿no? Entonces, lo rico de todo esto es que además no se acaba nunca, realmente es constante la investigación y las posibilidades de desarrollos nuevos de productos circulares a partir de la piel de la papa, del almidón. Nada se desperdicia, el concepto sería ese, ¿no? Que nada se desperdicie y que todo vuelva a tener un valor dentro de la cadena, y las posibilidades realmente son enormes, porque es impresionante todo lo que hay para desarrollar en este campo. Está muy bueno eso. ¿Ya hicieron como alguna prueba piloto? ¿O? Estamos haciendo pruebas pilotos, sabemos que se puede, o sea, sí se puede. Falta, obviamente, digo, ¿viste cómo es esto? Digo, pues los procesos productivos son complejos, hay un piloto, lo estamos explorando, y ojalá en cuanto lo firmemos lo podemos contar un poco mejor, pero sí lo que te puedo decir es que se está explorando, que se puede técnicamente, estamos terminando de entender pruebas, etcétera, de calidad, pero bueno, sabemos que se puede, y esto, en definitiva, es eso el mensaje, digamos, que es, de nuevo, volvemos a la manera de entender los procesos productivos ya desde otro lugar, digamos, salir de la idea de desperdicio, de que esto es desperdicio, y que nada se desperdicia, que todo puede tener un valor nuevo dentro de la cadena. Ya con cambiar esa mirada de todos los equipos involucrados, y especialmente los equipos técnicos y de desarrollo, ya es, cuando aparece la pregunta, ¿y con esto qué puedo hacer? Bueno, ahí aparecen las soluciones también, ¿no? Es genial, ¿no? Cambiar la idea de qué es lo que es basura y qué no. ¿Quién dice que esto es basura y que no es un insumo para otro proceso productivo? Exactamente, y en el agro ahí en serio el potencial es enorme, enorme, realmente. Hay mucho desarrollo con, digamos, residuos orgánicos que dan vida a elementos de lo más variados. Está muy, muy bueno. Absolutamente. Ahí sobre el segundo punto de las comunidades, en Argentina, de nuevo, me encantaría poder contarte algo más concreto, pero sí estamos trabajando sobre todo con una fuerte mirada en lo que es seguridad alimentaria. Desde la Fundación PepsiCo, que también tenemos en Argentina, estamos ya también analizando diferentes proyectos para poder empezar a trabajar con varios actores también de la cadena y de la zona en soluciones de mediano a largo plazo para mejorar o seguir fortaleciendo lo que es seguridad alimentaria en Argentina, desde la perspectiva del acceso a alimentos nutritivos, y también de nuevo a cómo producimos de manera más sustentable. Ahí no tengo ahora algo concreto, sí estamos analizando proyectos bien interesantes que están llevando, pero seguramente en unos meses ya tendremos algún anuncio, pero hay algunas experiencias muy interesantes de recupero, etcétera, de desperdicios también, de nuevo, siempre con este concepto de dejar de pensar, digamos, no puede haber desperdicios, sería como, digamos, si hay algún desperdicio es porque estamos haciendo algo mal en alguna parte de la cadena, sobre todo en lo que es la cadena de la alimentación. Entonces, eso es un poco el foco que estamos teniendo, y en seguridad alimentaria y acceso a la alimentación, ahí hay bastante por hacer. Estamos trabajando fuertemente con socios locales, con productores, Banco de Alimentos, que son uno de los principales socios en Argentina, y ahí esperamos dentro de poco también tener algunas novedades fuertes en Argentina también en ese. Acá el eje, Jochi, es mejorar el sustento de más de 250.000 personas
en su cadena de valor agrícola y en las comunidades, que es un poco lo que vos decís, Exacto. ¿no? Más el foco en la comunidad, pero bueno, es un desafío bien grande. Y también es interesante, leí algunas estadísticas, ¿no? Que decían que en países en desarrollo, como en Argentina, las mujeres representan casi la mitad de la mano de obra agrícola. Por eso también, de alguna manera, el trabajo, si bien acá en Argentina no están estas organizaciones por ahora que vos mencionabas, pero muchas de las organizaciones con las que están trabajando a nivel región están, digamos, protagonizadas por mujeres de alguna manera. Sí, sí, totalmente. A nivel regional en Latinoamérica tenemos muchas experiencias bien interesantes, donde por ahí sí, como decís, hay modelos agrícolas diferentes y las condiciones sociales y económicas y de género son diferentes, más en Centroamérica y en otros países de Latinoamérica. En Argentina el fuerte foco en lo que es género y capacitación lo tenemos con un programa que se llama Mujeres con Propósito, que apunta, en Argentina por ahí tenemos más ahí un desafío con todas las mujeres que son parte de la cadena de valor más de punto de venta, etcétera, dueñas o empleadas de pequeños comercios, tiendas y almacenes. Ahí tenemos hoy nuestro foco en Argentina más que en el agro, pero sí, definitivamente es un punto bien interesante que es parte también de esta mirada general. Buenísimo. Si querés ya pasamos entonces al tercer punto de esta nueva mirada de agricultura positiva, que es de lo de producir de forma sostenible el 100% de los ingredientes claves. Si querés contarnos un poquito acá. Dale, ahí obviamente tiene que ver, como todo, con el primer punto, ¿no? De incorporar las prácticas de agro regenerativo. En Argentina, digamos, ahí cómo certificamos o cuál es nuestra manera, digamos, de certificar o trabajar la sustentabilidad del suministro. Es, en primer lugar, con un programa propio de PepsiCo que ya lleva más de 10 años, que se llama el programa de agricultura sustentable, que es un programa muy integral que cubre las dimensiones económica, social y ambiental, y que es básicamente un programa que es de capacitación, de desarrollo y de certificación de prácticas sustentables, con un montón de métricas, obviamente muy detalladas, que hoy no tenemos tiempo, te puedo compartir obviamente todo el deck de lo que es el programa, pero es una certificación nuestra, validada externamente, que busca certificar, cada 3 años vuelve a certificar a los productores en las prácticas económicas, sociales y ambientales, y que no es solamente una certificación de una vez, sino que todo el tiempo hay una parte que certifica y hay toda otra parte que es el desarrollo continuo. Argentina están los productores 100% certificados en este programa, desde 2019 fue uno de los primeros países. Este año estamos recertificando también a todos los productores, y en Argentina también interesante, está certificada 100% la producción de papa con Rainforest Alliance, que es otro sello bastante conocido a nivel global. Chile también, que obviamente garantiza también las mejores prácticas ambientales y sociales también en la Claro, te iba a decir producción. porque no es solo el impacto ambiental, sino es cómo se le paga a los trabajadores, un montón de otras cuestiones sociales que están buenas, digamos, en rubros que tal vez a veces están un poco más precarizados, ¿no? Exactamente, y acá sin entrar tampoco mucho en detalle, pero PepsiCo ahí tiene también unos modelos, digamos, de contratos de largo plazo con los productores que aseguran una estabilidad de precios, de ingresos, etcétera, que hacen que también todo el trabajo de ellos y el impacto en sus comunidades, empleados, etcétera, sea sustentable y previsible, que no es poco por ahí en regiones como las nuestras que suelen tener algunas coyunturas más dinámicas, ¿no? Totalmente, Jochi. Y en todo esto, bueno, estamos hablando de este programa que es como un programa súper ambicioso, ¿no? Hablando de las métricas que son enormes, del impacto, de cómo se reduciría el impacto ambiental y demás, bueno, ya con miras también a largo plazo. Bajando un poco al corto plazo y a hoy, en este contexto de pandemia, ¿cómo les ha impactado tal vez a ustedes en la cadena de suministros? ¿Hubo algún impacto o lo que tiene que ver con agricultura? Tal vez, bueno, son otros tiempos, digamos, es una mirada distinta, pero digamos, ¿cómo ven el impacto en la cadena de valor de ustedes? Hablabas hace un rato también de las almaceneras en este programa de Mujeres con Propósito, tal vez del último eslabón de la cadena que a veces es también el más vulnerable, de muchos pequeños comercios que cerraron y que necesitan más que nunca una financiación o un aguante en este momento. ¿Cómo, si tuvieras que ver un poco la cadena de ustedes, la cadena de valor, cuáles fueron los eslabones más impactados en este contexto y cómo pudieron ustedes de alguna manera salir al rescate? Mira, a ver, sí, es una pregunta bien interesante y compleja, voy a tratar de hacerlo resumido. En lo que es el agro, puntualmente, sí, a ver, no, obviamente hubo impactos lógicos propios de la pandemia, pero en alguna medida, digamos, como que la producción no se detuvo, además porque la limitación de bebidas está dentro de las esenciales, entonces, si querés, eso siguió, sí lo que le agregó la pandemia, además de las complejidades obvias de protocolos y demás, sí es cierta incertidumbre, digamos, en cuanto a la demanda, ¿no? Porque digo, hubo vaivenes muy grandes entre momentos donde la demanda cayó mucho, después a partir de octubre, noviembre, si querés, empezó a crecer bastante, entonces esa incertidumbre por ahí agregó cierta complejidad a las previsiones de producción, cosecha, etc.
Y después sí, obviamente, si querés, de nuestra cadena, los sectores más afectados definitivamente fueron los que pequeñas tiendas y almacenes, sobre todo con todo digamos, la fuerte reducción de la circulación y los cierres que tuvimos en marzo, abril, hasta julio, agosto, septiembre del año pasado. Ahí se sintió bien fuerte, eso es digamos, público conocimiento. Sí estamos notando, la verdad, desde octubre, noviembre del año pasado, una reactivación bastante, que se viene sosteniendo bastante bien, a niveles, si querés, pre-pandemia, y ahí estamos viendo una reactivación importante. Nosotros estamos trabajando, obviamente, muy de cerca con toda nuestra, digamos, sobre todo lo que es la cadena, digamos, de más pequeñas tiendas y almacenes, y de nuevo parece que estoy con mucho tráiler, mucha promesa de lo que viene, lo que viene, pero sí, más allá de todo lo que hemos trabajado en este proceso en cuanto a asistencia, capacitación, trabajar con los protocolos, pensar también en promociones comerciales bien, digamos, que les permitieran a ellos también tener ganancias extra, mejorar las ventas, etcétera, inyectando por ahí, digamos, pensando campañas que sean bien pesadas en el consumidor, inyectando las últimas 2 campañas que tuvimos a fin de año pasado y ahora con La Casa de Papel, ahí con Lays, más de 11 millones de pesos en premios. Parece muy comercial lo que te digo, pero en realidad tiene que ver también con pensar campañas que sean mucho más, que ayuden mucho más a impulsar un consumo que les permita a ellos también tener más ganancia y que para el consumidor también en definitiva tenga a una mínima ayuda en este contexto. Un gancho para vender en este momento, ¿no? Exactamente. Pensando campañas que están bien, digamos, alineadas con lo que es un momento bastante complicado a nivel económico también. Y sí estamos trabajando también, y espero que hacia mitad de año podamos tener un proyecto bien interesante, incluso con organismos internacionales, ahí sí, con un proyecto que se llama bien específico y de largo plazo de capacitación en temas de digitalización, sobre todo, y gestión digital de los negocios, que es algo que claramente llegó para quedarse, y que ahí sí notamos que por ahí muchas de las pequeñas tiendas y almacenes sin duda estaban menos preparadas, si querés, para asumir toda esta avalancha digital que se vino y las oportunidades que trae, ¿no? Entonces, por ahí va a pasar el foco fuertemente en este programa, que de nuevo, en breve esperamos poder oficializarlo, que lo tendremos hacia mitad de año, pero va a estar enfocado sobre todo en el eje de fortalecer todas las capacidades digitales de la gestión del propio negocio y de capturar las oportunidades con los clientes. Sí, ese es un tema clave, digamos, no sé, el almacén desde un WhatsApp que te mando el delivery, o sea, herramientas tal vez desde lo más básico a algo más complejo, pero digamos que puedan vender por un canal alternativo cuando la Exactamente, calidad está tan amenazada, ¿no? En estos momentos. exactamente. Es importante. Jochi, y antes de despedirnos, ¿algún otro así tema importante? Tiraste un par de avances, pero digamos, algún otro tema, digamos, que sea de trabajo en materia de sustentabilidad para este 2021 que se nos pueda estar escapando. Mira, no, la verdad que la agenda empezó muy ambiciosa, ahí como te decía, con el anuncio global de clima, ahora con la toda perspectiva del agro positivo. Vamos a estar también trabajando fuertemente el tema de agua en Argentina, que es otro factor, si bien es un pilar específico dentro de PepsiCo, también tiene que ver obviamente con lo que es la agricultura regenerativa y cómo, a ver, el concepto, de nuevo, como te decía, de producir con y no contra la naturaleza, y cómo, y esto también, ¿no? Como un estándar ya a nivel de sustentabilidad, creo, general, pasamos de la idea de reducir impactos a crear impacto positivo, ¿no? O por lo menos la neutralidad de nuestro impacto. Bueno, en lo que es agua también estamos con esa perspectiva y va a haber un proyecto también. Algo ya se anunció, en realidad Mar del Plata, a Mar del Plata vamos a venir con un proyecto bien fuerte también de reabastecimiento de cuenca hídrica. Vamos a terminar de cerrar los detalles también en estas semanas. Como ves, hacia mitad de año va a haber mucho trabajo, no sé cómo voy a hacer. Full. Sí. Así que hacemos ahí por junio otra de 1 hora. Pero sí, el tema de agua va a ser otro foco fuerte y como te decía, de nuevo, sí un fuerte foco social, ahí digamos, de trabajo también con una mirada mucho más social con la Fundación PepsiCo, con algunos proyectos bien interesantes, con tiendas, con seguridad alimentaria, trabajando realmente nuestra perspectiva general para tratar de contribuir de alguna manera, y nuestro rol obviamente, a la reactivación económica y al recupero, digamos, de la economía en general y de los principales actores de nuestra cadena. Ese, la verdad, va a ser el foco. Jochi, la última, que también sé que está, hace rato, la última vez que charlamos la hablamos también y sigue más vigente que nunca, que tiene que ver un poco con el portfolio, digamos, de productos y con esta también proyecto de ley de etiquetado, qué avances hay y, digamos, cómo están manejando ustedes también puertas adentro, digamos, por un lado con el proyecto de etiquetado, ¿no? Sabemos para marcar los alimentos de más calorías, grasas y demás, pero también, digamos, en esta mejora continua de ustedes de hacer alimentos también porciones más chicas, alimentos más sanos, hasta incluso con propiedades, cómo vienen trabajando en esta línea que sabemos que también es un
un eje clave para ustedes. Sí, seguro, seguro, es un eje constante de trabajo, etiquetado. El proyecto está siguiendo su curso por las vías que deben ser y obviamente seguiremos, digamos, lo que las normas indiquen y siempre vamos a estar a favor de sistemas que sean lo más transparentes posible para los consumidores, en versiones obviamente digamos, que puedan ser lo más consensuadas entre todos los actores de la industria, consumidores, organizaciones, etcétera, y siempre con la apertura para tener ese diálogo. Y después sí, lo que es portafolio, la verdad que sí, el año pasado, eso que decís, ese desarrollo e investigación continua está siempre, todo el tiempo, y sí con una mirada cada vez más de portafolios que incorporen cada vez más la mirada de nutrición, tanto en alimentos como en bebidas, reducción de azúcar, sodio, etcétera. Es un camino que está y hay metas claras ahí. En el sentido, sí, por toda la situación del año pasado y que sigue, obviamente, de la pandemia, hubo que hacer alguna racionalización. Digamos, el eje por ahí más de investigación y desarrollo tuvo también que hay que combinarse con, digamos, cómo seguir produciendo durante la pandemia, con todos los protocolos, con menos personas, por grupo de riesgo, etcétera. Fue más un momento, te diría, de racionalizar que de expandir portafolio por las condiciones mismas en las que estamos y por cuidar a la gente sobre todo, ¿no? Así que yo creo que en cuanto, ojalá, lo antes posible, este panorama empiece a aliviarse un poco, porque la verdad que las condiciones, como todos sabemos, siguen siendo bien complejas, seguramente las novedades en ese sentido van a empezar a fortalecerse, pero digo, el eje de trabajo es constante, la coyuntura por ahí pone otras prioridades momentáneas que ojalá dentro de poco ya puedan disiparse y podamos poner ese foco de nuevo. Bueno, creo que repasamos un poco todo. En julio dijimos, ¿no? La próxima con más o Con menos. grandes estrenos, con grandes estrenos. Mitad de año se vienen, ya hoy tiramos un par de trailers, mitad de año seguimos con las novedades. Bueno, Jochi, muchísimas gracias por repasar esta gran novedad de la agricultura positiva con estos ejes tan interesantes, ¿no? Esto de con la naturaleza y no contra, que estaba muy bueno que decías, y bueno, y todo lo que se viene en breve también en las distintas materias. Así que retomamos charla en breve para seguir avances. Dale, Muchas gracias como siempre, Steffi. un placer, Jochi.